El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent Peale. Capítulo 12. Cuando tu vitalidad decaiga, prueba esta fórmula de salud. Me cuentan que una mujer fue a una farmacia y pidió un frasco de medicina psicosomática. Desde luego, tal medicina no se encuentra en los anaqueles de las farmacias, porque no se presenta en píldoras ni frascos. Pero existe una medicina psicosomática de todas maneras y muchos de nosotros la necesitamos. Es una fórmula compuesta de oración, fe y pensamiento espiritual dinámico. Se calcula que entre 50 y 75% de la población actual se enferma por la influencia de estados mentales inadecuados en su composición emocional y física. Por tanto, aquella medicina es de gran importancia. Muchas personas que no se sienten bien descubrirán que existe una fórmula de salud que, como complemento de los servicios de sus médicos, puede ser de gran valor para ellas. El modo en que el tratamiento espiritual y emocional puede restaurar una vitalidad declinante es ilustrado por un gerente de ventas quien llegó a nosotros a través del director de una gran compañía. Este ejecutivo de ventas, antes un empleado de notable eficiencia y potente energía, experimentó un notorio descenso de fuerza y aptitud. Perdió su capacidad creativa. Antes tenía idea de ventas singulares y sobresalientes, pero pronto sus colegas notaron que estaba cada vez peor. Se le exhortó a consultar a un médico. Incluso la compañía lo envió a Atlantic City para que descansara y después a Florida para un segundo intento de recuperación. Ninguna de estas vacaciones produjo una mejora evidente. Su médico, que sabía de nuestra clínica religioso-psiquiátrica, recomendó al presidente de la compañía que nos enviara a ese gerente para que sostuviera una entrevista con nosotros. El gerente se presentó, en efecto, aunque le indignaba de que se le hubiera mandado a una iglesia. «Es el colmo que envíen a un hombre de negocios a ver un predicador», protestó. «Supongo que usted se va a poner a rezar y a leer la Biblia conmigo», dijo irritado. «Eso no sería de sorprender», repuse, «porque a veces nuestra dificultad reside en un área en la que la oración y la terapia de la Biblia pueden tener una consecuencia importante». Sin embargo, se mostraba tan huraño y poco cooperativo que me vi obligado a informar. «Debo decirle francamente que si no colabora con nosotros, lo van a despedir». «¿Quién dijo eso?», preguntó. «Su jefe», respondí. «Nos dijo que si no podemos enderezarlo, lo echará muy a su pesar». Nunca se vio mayor expresión de pasmo en el rostro de nadie. «¿Qué cree usted que debería hacer?», balbuceó. «Con frecuencia», contesté, «una persona llega al estado en que usted se encuentra porque su mente está llena de temor, ansiedad, tensión, resentimiento, culpa o una combinación de todo eso. Cuando estos impedimentos emocionales alcanzan cierto peso, la personalidad no puede soportarlos y cede. Las fuentes normales de poder emocional, espiritual e intelectual se obstruyen. Así, una persona se estanca por rencor, temor o culpa. No conozco el problema de usted, pero le sugiero que imagine que soy un amigo compasivo en el que puede confiar por completo y que me cuente de usted. Enfaticé que era importante que no ocultara nada y que revelase todos los temores, rencores o sentimientos de culpa que estuvieran en su mente. Le aseguro que nuestra entrevista será estrictamente confidencial. Lo único que su compañía desea de usted es que vuelva y siga siendo el eficiente empleado de siempre. La dificultad emergió a su debido tiempo. Él había cometido una serie de pecados que lo envolvieron
en un complicado laberinto de mentiras. Temía ser puesto en evidencia y, en general, todo aquello era el más lastimoso amasijo de confusión interna que rayaba en el desaseo mental. Fue difícil hacer hablar a este ejecutivo porque en esencia era una persona decente y de extremo pudor. Le dije que entendía su reticencia, pero que esta operación era indispensable y no podría cumplirse si él no vaciaba su mente por completo. Cuando todo terminó, él reaccionó en una forma que nunca olvidaré. Se levantó y empezó a estirarse. Se paró de puntas, dirigió los dedos al techo y respiró hondo. «Vaya», exclamó, «qué bien me siento». Esta fue una dramática manifestación de liberación y alivio. Le sugerí que orara y le pidiera a Dios que lo perdonara y lo llenase de paz y pureza. «¿Debo hacerlo en voz alta?», preguntó incrédulo. «No lo he hecho nunca». «Sí», contesté, «es una buena práctica que lo fortalecerá». Fue una oración sencilla y hasta donde recuerdo, esto fue lo que él dijo. «Señor, he sido un hombre impuro y lamento el mal que hice. Se lo he dicho todo a mi amigo aquí presente. Ahora te pido que me perdones y me llenes de paz. Hazme fuerte para que no repita nunca esas acciones. Ayúdame a estar limpio de nuevo y a ser mejor, mucho mejor». Volvió a su oficina ese mismo día. Ahí no se le dijo nada y no fue necesario hacerlo porque pronto recuperó su ritmo. Hoy es uno de los mejores gerentes de ventas de su ciudad. Tiempo después me encontré con el presidente de la compañía, quien me dijo: «No sé lo que le hizo a Bill, pero ya es una bola de fuego». «No le hice nada, fue Dios», repliqué. «Sí», dijo, «comprendo. Como sea, ha vuelto a ser el mismo Bill de antes». La vitalidad de ese gerente de ventas había decaído y para recuperar su eficiencia probó una fórmula de salud. Tomó una medicina psicosomática que lo curó de una insana afección espiritual y mental. El doctor Franklin de la Universidad de Colorado asegura que 1/3 de los casos en los hospitales generales es de naturaleza y manifestación claramente orgánicas, 1/3 más una combinación emocional y orgánica, y el 1/3 restante de naturaleza netamente emocional. El doctor Flanders, autor de Mind and Body, dice: «La cuestión no es si una enfermedad es emocional o física, sino cuánto lo es de cada cual». Todas las personas razonables que han considerado alguna vez este asunto entienden que los médicos tienen razón cuando nos dicen que el resentimiento, el odio, el rencor, la mala voluntad, la envidia y la venganza son actitudes que producen mala salud. Si tú tienes un arranque de ira, experimentas ese sentimiento en la boca del estómago, bajo la forma de malestar estomacal. Las reacciones químicas del cuerpo se deben a arrebatos emocionales que resultan en sensaciones de mala salud. Si esto persiste, sea de modo violento o en un estado latente por un tiempo, la condición general del cuerpo se deteriorará. En referencia a un amigo mutuo, un médico me dijo que el paciente había muerto de rencoritis. En efecto, él creía que había fallecido a causa de un odio prolongado. Le hizo tanto daño a su cuerpo que su resistencia se redujo, explicó. Así, cuando una enfermedad lo atacó, no tuvo el vigor ni la fuerza renovadora para vencerla. La malignidad de su rencor lo había socavado físicamente. El doctor Charles Minard Cooper, médico de San Francisco, recomendó en un artículo titulado «Consejos sinceros sobre problemas cardíacos». Reduce tus reacciones emocionales.
Si te digo que la presión arterial de un paciente aumentó 60 puntos casi inmediatamente después de un estallido de enojo, entenderás el enorme esfuerzo que esas reacciones imponen al corazón. Las personas de mecha corta, escribió, tienden por impulso a culpar a otros de una falta o error, cuando sería más prudente que esto no los alterara tanto y lo juzgaran inevitable. Citó el gran cirujano escocés John Hunter. El doctor Hunter padecía del corazón y entendía perfectamente el efecto que podían tener en él las emociones fuertes. Decía que su vida estaba a merced de cualquiera que pudiera enfadarlo. De hecho, murió de un infarto causado por un arranque de ira que olvidó contener. Concluyó el doctor Cooper: cada vez que un problema de negocios te saque de quicio o te enojes, relájate. Esto disipará tu ascendente agitación interior. Tu corazón necesita habitar siempre en el interior de un hombre esbelto, animoso y plácido, que modere con inteligencia sus actividades físicas, mentales y emocionales. De manera que si no te sientes bien, te sugiero que hagas una escrupulosa labor de autoanálisis. Pregúntate sinceramente si albergas mala voluntad, resentimientos o rencores, y de ser así, expúlsalos. Libérate de ellos sin demora. No lastiman a nadie. No dañan a la persona contra la que los guardas, sino que cada día y noche de tu vida te corroen a ti. Muchas personas sufren de mala salud, no debido a lo que consumen, sino a que las consume a ellas. Los males emocionales se vuelven contra ti, desgastan tu energía, reducen tu eficiencia, deterioran tu salud y, desde luego, acaban con tu felicidad. Hoy conocemos el efecto de los patrones de pensamiento sobre los estados físicos. Sabemos que una persona puede enfermarse de rencor, que puede desarrollar varios tipos de síntomas fisiológicos a causa de un sentimiento de culpa. También podría mostrar síntomas físicos evidentes a raíz del temor y la ansiedad. Sabemos que la curación ha ocurrido cuando esos pensamientos cambian. Hace poco, un médico me contó de una joven que fue admitida en un hospital con una temperatura de 39 grados. Tenía un caso explícito de artritis reumatoide. Sus articulaciones estaban muy inflamadas. Para estudiar exhaustivamente su caso, el doctor no le dio más medicamento que un ligero sedante para aliviar el dolor. 2 días después, la joven le preguntó: ¿cuánto tiempo tardaré en sanar y deberé permanecer en este hospital? Debo decirle, contestó el médico, que es probable que pase 6 meses aquí. ¿Quiere usted decir que pasarán 6 meses antes de que pueda casarme?, inquirió ella. Lo siento, dijo él, pero no puedo prometerle otra cosa. Esta conversación tuvo lugar en la noche. A la mañana siguiente, la temperatura de la paciente había vuelto a la normalidad y sus articulaciones se habían desinflamado. Incapaz de explicar ese cambio, el doctor la observó unos días y la envió de regreso a casa. En un mes ella estaba de vuelta en el hospital, en igual condición que antes, 39 grados de temperatura y articulaciones inflamadas. La terapia psicológica reveló que el padre insistía en que ella se casara con cierto sujeto que beneficiaría sus relaciones de negocios. La chica amaba a su padre, quería complacer su deseo, pero no estaba dispuesta a casarse con alguien a quien no amaba. Así, su subconsciente salía en su ayuda y le provocaba artritis reumatoide y temperatura. El doctor explicó al padre que si forzaba ese matrimonio, su hija podría quedar inválida. Cuando se le dijo que era libre de no casarse, la recuperación de la joven fue rápida y permanente.
No concluyas de esto que si tienes artritis es porque estás casado con la persona equivocada. Este incidente solo ilustra el profundo efecto de la aflicción mental en las condiciones físicas. Curiosamente, un psicólogo declaró que los niños pueden contagiarse del temor y odio de quienes los rodean más rápido que de sarampión u otras enfermedades infecciosas. El virus del miedo puede alojarse profundamente en su subconsciente y permanecer ahí de por vida. Pero añadió ese psicólogo, por fortuna los niños también pueden contagiarse de amor, bondad y fe, y por tanto convertirse en jóvenes y adultos normales y saludables. En un artículo publicado en el Ladies' Home Journal, Foster citó el discurso del Dr. Edward de la Temple University Medical School en el American College, en el que declaró que las víctimas crónicas de dolencias en los músculos y las articulaciones bien podían abrigar intensos rencores contra alguien cercano a ellas. Agregó que esas personas suelen ignorar por completo que portan un resentimiento crónico. De acuerdo con la autora, para aclarar cualquier posible malentendido, es necesario afirmar enfáticamente que las emociones y los sentimientos son tan reales como los gérmenes y no menos respetables. El dolor y sufrimiento restantes de enfermedades causadas, sobre todo por las emociones, no son más imaginarios que los provocados por bacterias. En ningún caso debe culparse al paciente de desarrollar la enfermedad. Estas personas no padecen un trastorno mental, sino de sus sentimientos, asociado a menudo con un problema matrimonial o de la relación entre padres e hijos. En ese mismo artículo se relata el caso de una tal señora X que llegó al consultorio de su médico quejándose de un salpullido en las manos, el cual se le diagnosticó como eczema. El doctor la alentó a hablar de sí misma. Esto reveló que era una persona muy rígida, sus labios eran sumamente delgados y tiesos. También presentaba síntomas reumáticos. El doctor la envió con un psiquiatra, quien advirtió de inmediato que en su vida había una situación irritante que ella externaba bajo la forma de urticaria, con lo que manifestaba la urgencia de librarse de cierta cosa o individuo. El doctor le dijo sin rodeos: ¿qué la está consumiendo? A usted le incomoda algo, ¿no? Ella se tensó como una vara y salió en el acto del consultorio, así que supe que había dado casi en el blanco. Volvió días después. El eczema le molestaba tanto que estaba dispuesta a que le ayudara, aun si eso significaba renunciar a su rencor. Resultó que a causa de un conflicto familiar en ocasión de un testamento, la señora X sentía que un hermano menor la había tratado injustamente. Cuando se libró de esa hostilidad, mejoró, y una vez que remedió la querella con su hermano, el eczema se desvaneció en medio de 24 horas. La existencia de un vínculo entre trastorno emocional y resfriado común es indicada por el Dr. Saul de la University of Pennsylvania Medical School, quien realizó un estudio sobre este tema. Se cree que las perturbaciones emocionales afectan la circulación de la sangre en la mucosa de la nariz y la garganta, lo mismo que las secreciones glandulares. Estos factores vuelven más susceptibles esas mucosas al ataque de virus del resfriado o al contagio de gérmenes. El doctor Edmund Fowler del College of Physicians and Surgeons de la Columbia University declaró: estudiantes en periodos de exámenes y personas antes o después de un viaje suelen desarrollar resfriados. También los desarrollan amas de casa que atienden a una familia numerosa. Además, el desarrollo de resfriados es común cuando la suegra llega a vivir con el paciente y desaparecen cuando ella se marcha.
El doctor Fowler no especifica los efectos en la suegra de vivir con su nuera o yerno. Quizá también ella presente resfriados. Un caso reportado por el doctor Fowler concierne a una vendedora de 25 años de edad. Cuando ella visitó su consultorio, tenía la nariz tapada, roja y congestión respiratoria. Además, sufría de dolor de cabeza y temperatura ligeramente alta. Estos síntomas habían persistido durante cerca de 2 semanas. Un interrogatorio reveló que aparecieron horas después de una violenta discusión de la paciente con su prometido. Tratamientos locales aliviaron el resfriado, pero la joven regresó semanas más tarde con otro ataque. Esta vez el problema se había iniciado tras una discusión con el carnicero. De nuevo, tratamientos locales procuraron alivio, pero la chica continuó teniendo resfriados recurrentes atribuibles a arranques de ira. El doctor Fowler pudo convencerla al fin de que su mal humor era la raíz de sus síntomas crónicos de resfriado. Cuando ella aprendió a llevar una existencia más tranquila, sus estornudos y malestares se esfumaron. Pese a todo, la gente todavía cree que cuando la Biblia nos dice que no debemos odiar ni enojarnos, da un consejo teórico. La Biblia no es teórica, es nuestro principal libro de sabiduría. Está lleno de consejos prácticos sobre vida y salud. El enojo, el rencor y la culpa te enferman, dicen los médicos modernos, lo que demuestra de nueva cuenta que el libro más al día acerca del bienestar personal es la Santa Biblia, desdeñada por muchos o considerada un libro puramente religioso y sin sentido práctico. Pero no es de sorprender que de ningún otro libro se lean tantos ejemplares. Esto se debe a que en la Biblia descubrimos no solo lo que nos pasa, sino también cómo corregirlo. El doctor Fowler llama la atención sobre los resfriados emocionales que sufren los niños que se sienten inseguros. Reporta que muchos casos de resfriados crónicos ocurren en pequeños en hogares destruidos. Un niño primogénito suele tener infecciones respiratorias recurrentes cuando nace un hermanito, porque se siente descuidado y celoso. Un chico de 9 años tenía un padre dictatorial y una madre indulgente. El conflicto entre el rigor de uno y la benevolencia de la otra perturbaba al niño. Temía en particular el castigo de su padre. Sufrió tos y catarro continuos durante varios años. Sus resfriados desaparecían cuando se iba de campamento lejos de sus progenitores. Dado que la irritación, la cólera, el odio y el resentimiento tienen un efecto tan fuerte en la inducción de mala salud, ¿cuál es el antídoto? Obviamente, llenar la mente con actitudes de buena voluntad, perdón, fe, amor y un espíritu imperturbable. ¿Y esto cómo se logra? A continuación se dan algunas sugerencias prácticas. Han sido usadas con éxito por muchas personas para contraatacar en especial la emoción del enojo. Una aplicación sistemática de estas sugerencias puede producir sensaciones de bienestar. 1. Recuerda que el enojo es una emoción y las emociones siempre son calientes y hasta queman. Por tanto, para reducir una emoción, enfríala. ¿Cómo? Cuando una persona se enfada, tiende a cerrar los puños, alzar la voz, tensar los músculos y poner rígido todo el cuerpo. Se prepara psicológicamente para pelear y la adrenalina recorre su cuerpo. Este es un vestigio del hombre de las cavernas en el sistema nervioso. Entonces se enfrenta deliberadamente el calor de esa emoción con frío. Congélala. Mediante un acto de tu voluntad, impide que tus manos se cierren. Extiende los dedos.
Baja tu tono de voz hasta reducirla a un susurro. Recuerda que es difícil discutir con murmullos. Siéntate o, de ser posible, acuéstate en un sofá. Es prácticamente imposible enojarse en esa posición. 2. Di en voz alta para ti. No seas tonto. Esto no te llevará a ninguna parte, así que ahórratelo. Quizás sea difícil orar en ese momento, pero inténtalo de todas formas. Invoca al menos en tu mente una imagen de Jesucristo y trata de pensar en Él tan enojado como tú estás. No podrás hacerlo, pero ese esfuerzo servirá para desvanecer tu ira. 3. Una de las mejores técnicas para enfriar el enojo me fue sugerida por la señora Grace Osler. Ella empleaba antes la usual técnica de contar hasta 10, pero descubrió que las 11 primeras palabras de la oración del Señor daban mejor resultado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando te enfades, di eso 10 veces y tu enojo perderá su poder sobre ti. 4. Cólera. Es un término imponente que expresa la vehemencia acumulada de múltiples enojos menores. Estos son pequeños en sí mismos, pero reúnen fuerza en virtud de sumarse y terminar desatándose en una furia que con frecuencia nos deja avergonzados a nosotros mismos. Haz entonces una lista de todo lo que te irrita. Por poco importante o ridículo que parezca, enlístalo todo. El propósito es secar los riachuelos que alimentan al gran río del enojo. 5. Convierte en especial objeto de oración cada cosa que te irrita. Obtén una victoria sobre todas, una por una. En vez de tratar de destruir tu enojo entero, el cual, como ya se dijo, es una fuerza compuesta, elimina cada molestia que alimenta tu enojo por medio de la oración. Debilitarás así tu odio hasta obtener el control sobre él. 6. Prepárate para que cada vez que te sientas arder en cólera te preguntes, ¿realmente vale la pena lo que esto me provoca emocionalmente? Haré el ridículo, perderé amigos. Para extraer de esta técnica todo su efecto, di para ti varias veces al día. No vale la pena alterarse ni enojarse por nada. También afirma, no vale la pena gastar una emoción que vale $1000 en un enojo de 5 centavos. 7. Cuando surja una situación que hiera tus sentimientos, remédiala lo más pronto posible. No le des vueltas un minuto más si puedes evitarlo. Haz algo con ella. No te enfureñes ni caigas en la autocompasión. No guardes rencor. Tan pronto como sean heridos tus sentimientos, haz lo mismo que cuando te lastimas un dedo. Aplica una cura inmediata. Si no haces esto, la situación podría alcanzar dimensiones fuera de toda proporción. Así, pon al instante un poco de yodo espiritual en la herida, diciendo una oración de amor y perdón. 8. Aplica a tu mente la descarga de agravios, es decir, ábrela para que los agravios salgan de ella. Busca a alguien de tu confianza y desahógate hasta que no quede dentro de ti ninguna queja. Luego, olvídalas. 9. Reza por la persona que lastimó tus sentimientos. Hazlo hasta que sientas desvanecerse tu mala intención. A veces tendrás que orar durante mucho tiempo para obtener ese resultado. Un señor que probó este método me contó que contaba las veces que debía orar hasta que el agravio se disipaba y él sentía paz. Eran exactamente 74. Rezaba literalmente de más. Esto garantizaba un buen resultado. 10. Recita esta pequeña oración. Que el amor de Cristo llene mi corazón. Luego añade esta línea. Que el amor de Cristo menciona el nombre de la otra persona. Inunde mi alma. Reza así, dilo en serio,
o pide decirlo en serio y sentirás alivio. 11. Sigue el consejo de Jesús de perdonar 70 veces 7. En sentido literal, esto significa 490 veces. Antes de que hayas perdonado tanto a una persona, estarás libre de todo resentimiento. 12. Por último, ese impulso salvaje, indisciplinado y primitivo que llega ardientemente a la superficie, solo puede ser domado si permites que Jesucristo tome el control. Por tanto, completa esta lección diciendo a Jesús: así como puedes cambiar la conducta de una persona, te pido que cambies mis nervios. Así como otorgas poder sobre los pecados de la carne, otórgame poder sobre los pecados del temperamento. Pon mi humor bajo tu control. Derrama tu paz sanadora en mi sistema nervioso y mi alma. Si te agobia el mal humor, repita esta oración 3 veces al día. Quizás sería bueno que la anotaras en una tarjeta o la pusieras en tu escritorio, sobre el fregadero de la cocina o en tu cartera.